Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Más Humanas. En esta oportunidad vamos a tener una conversación las dos codirectoras de Humanas a propósito del llamado que le hizo el Ministerio de Justicia a Adriana Benjumea para ser parte de la Comisión de Reforma a la Justicia. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Luz Piedad. Adriana, me gustaría que comenzáramos por revisar qué fue eso del caucus de mujeres. ¿Por qué convocar un caucus? ¿Quiénes participaron en ese caucus? ¿Qué se buscó con él? ¿Cuál es la relación del caucus con la Comisión de Reforma a la Justicia? Bueno, la Comisión de Reforma a la Justicia la convoca el gobierno, por lo menos la nombra en diciembre del año pasado. La primera reunión que se hace en plenaria es el 16 de enero de este año y pues es una diversidad en la comisión, o sea, hay grandes juristas de todo el país, hay algunas organizaciones, hay sindicatos, está el presidente de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero en medio de tanta diversidad, poder producir propuestas y proyectos de reforma terminaba siendo muy complejo y más en aquellos temas que fueran de interés, por ejemplo, de organizaciones representadas por feministas, en este caso por el Laboratorio de Política Criminal, Pollina Cabarcas y yo, que somos las que nos nombramos feministas dentro de esa comisión de reforma. Entonces, nos juntamos con una representación del Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Justicia y dijimos, bueno, ¿cómo avanzamos en propuestas para la erradicación de violencias contra las mujeres? Que podría ser lo que se espera, digamos, también que podamos hacer, o si no lo hacemos nosotras, pues ninguno y ninguna de la comisión está muy interesado en hacerlo. Entonces pensamos que no podía ser una propuesta que solo saliera de nosotras como comisionadas. Ya el Ministerio de Justicia había tenido un proyecto de ley, un borrador, que había discutido con nosotras para erradicación de violencias, pero sí era necesario que le metiéramos como un poco más de carne y como también de experiencia feminista y de litigio feminista a ese proceso, y se nos ocurrió convocar un espacio de construcción colectiva al movimiento de mujeres y por eso, por ser, digamos, una práctica de poco asamblearia, lo nombramos Caucus de Mujeres por la Justicia de Género, que tenía por objetivo eso, como poder construir en conjunto con representaciones y voces del movimiento social de mujeres y feminista y de personas LGBTIQ+, propuestas para la erradicación de violencias contra las mujeres y las personas históricamente discriminadas, aunque lo particularizamos, digamos, en personas gay, lesbianas y trans. Bueno, mencionar a todas las organizaciones, personas que participaron en el caucus nos lleva a entrar en el riesgo de olvidar a alguien. Pero en general, ¿qué sectores, qué lugares del país participaron en este caucus? Bueno, yo creo que hay una riqueza, digamos, en el caucus porque, claro, las primeras llamadas eran organizaciones de mujeres y feministas, aquellas que teníamos experiencia en litigio fundamentalmente en justicia ordinaria, porque lo que queríamos era mirar cómo la justicia acudía realmente a las mujeres y cómo recibía además del llamado de las víctimas de violencias basadas en género. Entonces, las primeras invitadas fueron organizaciones de la sociedad civil, de mujeres y feministas que tuvieran trabajo en ese litigio. Entonces, claro, de Bogotá estaba la Red Nacional de Mujeres, no todas las organizaciones invitadas estuvieron, digamos, en el caucus, pero la Red Colombia Diversa, pues Humanas no solamente estaba yo en mi lugar de comisionada, sino el equipo psicojurídico de Humanas también estuvo invitado. Pero además era nuestra responsabilidad también abrirlo a otras organizaciones que litigan y que representan víctimas de violencia por fuera de Bogotá, porque también ahí es donde está como la cereza de lo que significan los obstáculos de acceso a la justicia. Entonces invitamos a la Corporación 8 de Marzo de Pasto, a la Colectiva Justicia Mujer de Medellín, invitamos organizaciones de abogadas indígenas como Acubadaura, organizaciones que históricamente han trabajado en temas de discriminación racial como ILEX, como Raza y Sociedad, y pues organizaciones que tuvieran un trabajo fuerte en representar, por ejemplo, a víctimas gay, lesbianas y trans. Abogados, abogadas y abogadas trans también estuvieron en el caucus.
Bueno, ¿y cómo funcionó ese caucus? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo fue la dinámica? Sé que discutieron muchas cosas, ahora entramos a esos puntos, pero un poco la metodología, la mecánica del caucus. Bueno, para nosotros era claro que necesitábamos un espacio concentrado. Entonces, la propuesta que le hicimos a las organizaciones, que muy generosamente aceptaron, porque también es dedicar equipos de trabajo a estar ahí. Entonces, claro, la Casa de la Mujer, la Ruta Pacífica, el IMPAL, o sea, organizaciones que están en Bogotá, lo mínimo que tenían que dedicar era una abogada, un abogado o una abogada de su equipo que estuviera en ese proceso. Una semana de trabajo, toda la jornada de la mañana, estamos hablando de una jornada de por lo menos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con una agenda acordada, digamos, entre las organizadoras, entre las dos comisionadas y el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Igualdad, con unas invitaciones particulares que nos interesaba, digamos, para pensar en los temas de violencias y de erradicación de violencias desde un enfoque de justicia. Entonces, es concentrar una semana como en cuáles son los nudos de la justicia. Hay temas que tienen que ver con lo policial, con lo preventivo, con la seguridad para las mujeres. Entonces, teníamos una agenda que estaba ligada a eso. Tú, pues, un día de trabajo que estaba ligado a eso. Hay cosas que están ligadas más a la investigación de las violencias contra las mujeres, de cómo se presume la violencia o no. Entonces, ahí hay unas invitadas para eso. Hay temas que están más ligados a la judicialización, porque lo que históricamente se ha visto es que los temas de las violencias basadas en género se intentan resolver por vías administrativas, no por vías judiciales. Entonces, teníamos también que invitar a la rama judicial, y cuando hablamos de la rama judicial estamos hablando de las altas cortes. Yo creo que es muy importante decir que en ese momento, estamos hablando de mayo de este año, había también un escenario propicio, porque no es un tema que solamente el caucus y que solamente nosotras en la Comisión de Reforma a la Justicia queramos tratar. Yo quiero que recuerden que se hundió para el 20 de julio, antes del 20 de julio, se hundió una propuesta de ley que se llamaba la JEM, que era la Jurisdicción Especial de la Mujer, que era un grupo de senadoras, 52 senadoras, diciendo esto hay que cambiarlo. O sea, son muchas voces, no solamente las organizaciones de mujeres y feministas que estamos ahí diciendo la justicia como está no está dando respuesta a las mujeres y a las personas LGBTIQ+ víctimas de violencia, y esto hay que cambiarlo. Entonces, decirles que era un momento importante en el que no solamente el caucus estaba discutiendo esto, sino que estaban las personas de la JEM. También se está llevando a cabo toda esta discusión del Estatuto de Igualdad, que también tiene discusión en esos temas. Entonces era también convocar esas experiencias a que habláramos y mirar qué de eso podíamos llevar a un proyecto de ley. Yo entiendo que hubo una parte diagnóstica, digamos, de cuáles son las limitaciones que encuentran las mujeres para acceder a la justicia, y se enumeraron varios problemas estructurales importantes que tienen relación fundamentalmente con que el derecho es patriarcal, no se le da suficiente peso a las mujeres que son víctimas. Incluso se llegó a plantear que las casas refugio deberían ser para los hombres agresores y no para las mujeres. Pero más allá, digamos, del diagnóstico, a mí me interesaría conocer a qué llegaron, cuáles fueron las propuestas a las que llegaron durante ese caucus. ¿Qué era lo que qué tuvieron ustedes claro al final que tenían que posicionar en la comisión? Bueno, yo creo que ahí hay una cosa que es importante mencionar, y es que no era un grupo de estudio. O sea, ese caucus tenía un objetivo, que es un objetivo que de alguna manera nos impone la dinámica de reforma a la justicia, y es que la Comisión de Reforma a la Justicia nos está diciendo, necesitamos proyectos de ley. O sea, aquí no venimos a discutir con grandes discursos y demás. Podríamos debatir sobre ese enfoque y sobre esa necesidad permanente de estar buscando el artículo, porque sí entendemos que ni los temas de violencia contra las mujeres, ni los grandes problemas de la justicia en este país se van a solucionar con un artículo o con muchos artículos. Sin embargo, sí era claro que la manera de entrar con fuerza a pensar y a obligar a 40 comisionados y comisionadas a pensar en una alternativa de erradicación de violencias pasaba por un proyecto de ley, ¿sí? Entonces, había debates, era necesario mirar obstáculos, cosas que habían funcionado bien, cosas que había que reformar para proponer un proyecto de ley. Eso es muy importante. O sea, el caucus debía terminar por lo menos con un proyecto de ley.
no termina con un proyecto de ley, no termina con ese proyecto de ley porque redactar legislativamente tiene una técnica que implica otras labores, pero lo que permite el caucus, a lo que llega el caucus, es la posibilidad de construir un proyecto de ley, que fue la tarea que asumimos Gina y el laboratorio, Humanas con su equipo y los 2 ministerios, porque lo que hacemos después del caucus es un equipo concentrado para redactar ese proyecto de ley. Pero efectivamente, como preguntas, es producto de las conversaciones del caucus, donde, claro, se habla de una descongestión, de pensar en que en este momento las violencias contra las mujeres y las personas LGBTIQ+, sobre todo las violencias contra las mujeres, tienen congestionado el sistema judicial. Y esa congestión hace que la rama judicial, pero también que la fiscalía, estén pensando en métodos que no siempre ponen a las víctimas en el centro. O sea, los métodos de descongestión, de eficiencia y eficacia de la justicia no son métodos que consideran la reparación a las víctimas, una restauración centrada en las víctimas, sino que es un modelo eficientista de la justicia, como históricamente ha sido, y para los temas de violencia contra las mujeres fue como el primer problema que ubicamos. Creo que ahí como que se centró la discusión. Y hubo discusiones muy interesantes, o sea, cosas que nos permitieron redactar el proyecto, porque claro, hay unos obstáculos que entendemos en investigación, en pruebas y demás. También en judicialización, porque creo que no es extraño socialmente y para las organizaciones sociales y para las mujeres que se habla de una justicia para los pobres. Y las violencias contra las mujeres está muy ubicada en esa justicia, o sea, justicia que no quiere que el aparato judicial, que tiene temas más graves de resolver, la gran criminalidad del país, se dedique a resolver los temas, lo que le pasa a las mujeres y a las niñas. Entonces necesita procedimientos más ágiles para eso. Y esos procedimientos más ágiles dejan en extrema vulnerabilidad a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, digamos que el caucus permite decir que lo que tenemos no funciona, o sea, que no es suficiente lo que hay, que lo que hay no solamente no es suficiente, sino que no está funcionando, que podemos optar por una justicia premial. ¿Eso qué es? Porque quienes confiesen, acepten responsabilidad, reparen a las víctimas, tengan beneficios, no tengan penas privativas de la libertad, o las penas privativas de la libertad sean menores, o no tengan antecedentes penales, pero que eso en todo caso no puede hacerse solo para beneficiar a los agresores. Tiene que centrarse en las víctimas, ¿sí? Y creo que hubo una cosa que fue muy interesante y, bueno, muchas cosas muy interesantes, pero hay 2 que me parece importante mencionar. Una primera es quién imparte justicia en el país, ¿sí? Y es que en este país, pues es el mismo modelo patriarcal, como es la justicia y como es el derecho penal, impartiendo justicia en nuevas discriminaciones o en discriminaciones que hoy tienen una voz y una exigencia desde las organizaciones. O sea, el racismo, el clasismo, las violencias contra las mujeres hoy tienen muchas más voces exigiendo derechos, pero tenemos los mismos administradores de justicia que no siempre comprenden esa discusión. Y aunque hay obligación de transversalización, ¿esto qué es? Que quien está impartiendo justicia tiene que estudiar, tiene que entender las discriminaciones, entender los prejuicios de género y demás, pues eso todavía no ha sido suficiente para superar las discriminaciones y por eso se habla de violencia institucional también. Entonces, pues de todas las conclusiones de este caucus, esas 2 que creo que son muy interesantes es cómo cambiar quienes imparten justicia. O sea, ¿quién tiene que impartir justicia? Porque el mismo hombre blanco heterosexual impartiendo justicia en casos de gays, de lesbianas, de discriminación a población negra, pues no le va a parecer lo suficientemente grave, no le va a parecer siquiera que hay un delito. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y el modelo de atención hay que cambiarlo. Hay que concentrar en unos mismos funcionarios como las distintas aristas que se juntan cuando decimos que una mujer o que una persona con orientación o identidad de género diversa está siendo víctima de violencia. Entonces, si te parece, entremos a 2 de las propuestas que ustedes hacen en este proyecto, que me parece que intenta resolver justamente lo que tú señalas.
Uno es eso que ustedes han denominado cortes a la colombiana y el otro es la introducción del verbo promiscuar. Entonces arranquemos con el de cortes a la colombiana. ¿Qué es eso? ¿Cómo funcionaría? ¿Y qué aporta como novedad para garantizar justamente que no ocurra lo que tú estás señalando? Bueno, eso es muy bonito, o sea, pensar en unas cortes que resuelvan los temas de violencias basadas en género, a mí además la imagen se me viene a la cabeza y por supuesto que uno piensa, cuando piensa en una corte, piensa en un gran edificio. Y bueno, yo también creo que las víctimas de violencia también merecen como ese sueño que pasa por lo arquitectónico, pero también que pasa por la efectiva justicia. Ahí hay un mérito que es un mérito muy importante que tenemos que hacer, y es que esa propuesta no es una propuesta que sale del caucus, es una propuesta que trae al país la vicepresidenta Francia Márquez y que hace una visita a Kenia y que visita las cortes que hay en Kenia para erradicación de violencias, que tienen otro nombre, pero ella dice: Colombia, bueno, además porque el Plan de Desarrollo Nacional contempla que aquí hay una emergencia por violencias basadas en género y que hay que hacer cosas. Y una de las cosas que propone la vicepresidenta ministra Francia Márquez es que se piense que en este país puede haber cortes, pues que pueda haber unas cortes para mujeres. Esa conversación ella la tiene con el ministro Zuna y de ahí de alguna manera sale esa propuesta. El Ministerio de Justicia a su vez también nos invita, en este caso a las dos comisionadas, a Gina y a mí, a revisar otros modelos, por ejemplo, las Cortes de Nueva York, que tienen un modelo también muy parecido a este de Kenia. Y bueno, y nosotras en nuestra propia experiencia, bueno, Humanas por su trabajo en la articulación regional feminista, conoce, por ejemplo, cómo funciona la especialidad en Argentina, por ejemplo, o cómo funciona en España. Y lo mismo Gina Cabarcas, que ha tenido también la posibilidad de visitar las cortes en Nueva York. Entonces, digamos que con ese telón que nos permitía pensarlo más, lo planteamos para Colombia. Ahí hay cosas que pasan por lo semántico, pero también por el contenido. En Colombia no se pueden llamar cortes de mujeres, no se pueden llamar cortes porque eso tiene una implicación jurídica. Es crear una nueva corte en Colombia, es una reforma constitucional. Bueno, hay temas ahí que están ligados a esos, pero también tiene que ver con la competencia. Y las cortes en Colombia, pues también son muy celosas de su competencia. Nosotras lo denominamos centros judiciales. Primero, claro, lo llamamos centros de atención. Soñaríamos llamarlo cortes, pero cuando hablamos de centros de atención se parecía mucho a las casas de justicia. Y lo que queríamos dejar claro es que eran unos centros judiciales porque hay una cosa que pasa en las casas de justicia y es que no hay jueces y juezas, ¿sí? Puede haber a veces fiscalía, puede haber a veces medicina legal en las más grandes, ¿sí? Pero no hay jueces y juezas. Y aquí lo que queremos plantear es que la violencia contra las mujeres es un delito y contra las personas LGBTIQ+, que requiere una respuesta en justicia y que la Administración de Justicia tiene que impartir justicia. Entonces, estos centros son unos centros judiciales que incluyen el modelo de investigación, o sea, incluye la fiscalía, incluye los jueces, incluye una atención especializada en salud y psicosocial y a la vez vincula centros académicos que permita que nuevas generaciones de abogados y abogadas puedan también formarse en ese modelo. Te estás olvidando de explicarnos eso de promiscuar. ¿Qué significa eso y por qué introdujeron ese verbo? La RAE debe estar furiosa, pero no importa. Debe estar furiosa, pero es una cosa maravillosa y eso sale del caucus. Y no lo mencioné antes porque, bueno, una cosa era como las cortes o los centros judiciales, otra cosa, esta posibilidad. En los centros judiciales, nosotras planteamos unos jueces especializados, que además le pusimos, son jueces de erradicación de violencias. En este país, los jueces son denominados desde la especialidad, entonces hay jueces penales, laborales, civiles, pero estos jueces y juezas se van a llamar en nuestro modelo de justicia para jueces de erradicación de violencias, ¿sí? Pasamos por jueces de derecho, de garantía de derechos para las mujeres, o sea, pasamos como por varias opciones. Ahora los denominamos jueces de erradicación de violencias. Son jueces y juezas especializados que están ahí y que tienen el poder suficiente de resolver integralmente
los temas de violencias contra las mujeres, porque parte del caucus discutía, bueno, una mujer llega a divorciarse de su esposo, ¿sí? Y llega a divorciarse y ella lo que quiere es un divorcio, y ese divorcio lo hace un juez de familia, pero en ese proceso de familia se da cuenta, esa juez o ese juez se da cuenta que ella se quiere divorciar porque hay un caso de violencia doméstica. Pero eso es un asunto penal, porque eso es un delito penal. Uh-huh. Entonces, esta juez, que es de familia, la divorciaría, pero lo penalizaría por otro lado. O incluso pensándole distinto. ¿Qué le pasa a esa jueza? Primero le tiene que cobrar, hay unos costos, o sea, uh-huh, no hay gratuidad, ¿sí? En este tema del divorcio. Segundo, tiene que mandarla a otro juez si quiere hacer la denuncia penal. Lo que nosotros proponemos en el centro, estos jueces de erradicación de violencias, es que puedan resolver todas las materias de esa víctima. Y eso es muy interesante y muy difícil de entender para abogados y abogadas del derecho penal clásico, claro, ¿sí? Porque les parece que eso no es posible, que eso no tiene unidad de materia, que eso claro. Pero no es cierto. Y no es cierto, ¿por qué? Porque en este país existen los jueces promiscuos. ¿Qué es un juez promiscuo? Es el juez que menos gana, que está en el municipio más pequeñito, que más trabajo tiene, pero el que tiene que saber de todo. Entonces, en ese pueblo, en un pueblo muy pequeñito, en Don Matías, no, ya Don Matías es un municipio muy grande, pero en un municipio muy pequeñito en Nariño, ¿sí? O en el Valle, hay un juez promiscuo o una jueza promiscua que le toca resolver familia, civil, penal, y ahí no hay problema. Gana menos, tiene menos equipo de trabajo, pero esa sí lo puede resolver todo. Pero pensar en una justicia especializada con un juez, una jueza que gane bien, que esté formada para eso y que resuelva integralmente, les parece que contradice la estructura y la ingeniería de la justicia, que es una cosa, un poco, un pensamiento un poco pobre y tal vez es un pensamiento interesado, no es falto de interés, por el contrario es un mecanismo de control. Adriana, tú cuando te pregunto por las Cortes a la colombiana, dices que tú te sueñas un edificio en el que confluyen una serie de servicios, obviamente personal, pues suena en principio ingenuo, pero yo sé que durante el caucus ustedes hicieron un ejercicio, digamos como un simulacro, bueno, ¿cómo funcionaría esta Corte a la colombiana en Buenaventura? Es decir, un ejercicio de lo que hoy llamamos territorializar esa idea. ¿Cómo funciona ese ejercicio? ¿Qué problemas encontraron? ¿Cómo vieron que sí podía funcionar? Sí, claro. Digamos que ese pensamiento de los centros judiciales o de las Cortes a la colombiana podría parecer un sueño nomás, pero es solamente decir que es posible, es completamente posible en este país, que cuesta mucho, pero cualquier reforma a la justicia cuesta muchísimo, no solamente esta, y que en ningún caso se empezaría de cero, en ninguno, ni siquiera hablando de edificios, porque este país ha avanzado, tiene grupos especializados, ya formado, o sea, hay avances en estos temas. Entonces, nosotros en el caucus hicimos un ejercicio además que empezó siendo un ejercicio, claro, Gina y yo que estábamos como comisionadas, un poco liderando metodológicamente que los grupos pensaran en los obstáculos para mirar cómo podríamos superarlos. Nos sentamos y efectivamente cogimos Buenaventura como un caso, revisamos todos los juzgados que hay en Buenaventura, entonces los juzgados de descongestión, los juzgados civiles, revisamos la cantidad de ingresos que hay por los delitos, o sea, el nivel de congestión, digamos, de los despachos judiciales, o sea, y lo pensamos para Buenaventura, pero también lo pensamos para ciudades intermedias, que es muy importante este modelo. Este modelo tiene que responder a los lugares donde la justicia no ha llegado. Entonces, no es un modelo que empieza y así lo propone el proyecto de ley, pero así se discutió en el caucus, porque también para las abogadas que venían de Nariño, de Antioquia, que venían del Guaviare, las abogadas indígenas, pues pensar que van a hacer lo mismo en Bogotá, en Medellín y en Cali, que tienen recursos. Entonces, la primera cosa que queda claro es que los centros judiciales, o sea, las Cortes a la colombiana, tienen que ingresar a municipios que históricamente han estado alejados, digamos, de la inversión de la justicia,
pero además donde los niveles de violencia contra las mujeres son altísimos. Esas cifras las tiene el Ministerio de Igualdad, las tiene el Ministerio de Justicia. Entonces, hay unos centros que son en ciudades intermedias. Entonces, hay unos centros que son en Bucaramanga, en Cúcuta, en Buenaventura. Hay unos centros que son centros departamentales, ¿sí? Pero aprovechando la experiencia de la Ley 2126 de comisarías de familia, que propuso que había comisarías, que si usted tiene una mujer que es víctima de violencia en Ovejas, por ejemplo, que se tiene que pasar a San Jacinto, y que en las medidas de protección a veces está en Ovejas, a veces está en San Jacinto, a veces se tiene que ir a San Juan, esa región de Montes de María, la Ley 2126 lo que dice es, eso puede ser itinerante, esas comisarías de familia, y puede haber trabajo entre dos comisarías, así como una coordinación institucional. Los centros, nosotras propusimos centros municipales en ciudades intermedias, departamentales. Entonces, claro, nosotros nos estamos imaginando un centro en Cúcuta, un centro en Buenaventura, pero también un centro en Quibdó o en Ismina para Chocó, pero también nos estamos imaginando centros regionales. Entonces estamos imaginando un centro para Montes de María, que funciona en el Carmen de Bolívar, que hicimos el ejercicio para el Carmen, un centro para el Magdalena Medio, que funciona en Barranca Bermeja, ¿sí? Con un modelo que además la ley lo establece, que sea progresivo. Entendemos que un modelo de estos no se hace de la noche a la mañana y que tendrá que ser progresivo, empezando por los lugares más apartados, pero que tendrá que tener cada departamento de este país en 10 años por lo menos un centro. Adriana, has tocado un poquito uno de los asuntos que más se le ha criticado a este proyecto que emerge del Caucus, que tiene que ver con el impacto fiscal. Tengo entendido que la Universidad de los Andes está interesada en adelantar una investigación para estimar los costos de la violencia basada en género. Cuéntanos un poquito esa idea y de una vez toca cuáles han sido las objeciones que han tenido ustedes o que han recibido ustedes al proyecto de ley. Bueno, yo creo que hay muchos prejuicios que se han puesto sobre el proyecto de ley en general, pero es verdad que una de las mayores críticas o los mayores obstáculos que hoy se presenta, pues en un gobierno que además se ha dado el mandato a sus ministerios y a sus ministros y ministras de ahorrar y de decir qué es lo que usted va a cortar, pues es un proyecto como este, se habla del impacto fiscal. Antes del 20 de julio lo que se quería era que Hacienda hiciera una revisión de viabilidad presupuestal, pero bueno, hubo cambio de ministerio en ese momento y no se logró previamente al 20 de julio que tuviéramos un estudio por Hacienda de viabilidad presupuestal. Pero como ha sido un talón de Aquiles en las distintas reuniones y pues los grandes juristas de este país en la Comisión de Reforma a la Justicia, pero también las altas cortes, también la Fiscalía, también el Ministerio de Justicia, la primera objeción que ponen es, eso cuesta mucho, eso no es viable presupuestalmente, pero no hay una cifra, ¿sí? Nadie ha dicho, no es viable porque vale esto, ¿sí? Entonces, también en este proceso hemos encontrado muchísimos aliados y muchas aliadas, y una de ellas es la Universidad de los Andes, que dice, pues vamos a estimar cuánto puede valer un proyecto de estos y cuál sería el impacto fiscal real de un proyecto como este, porque realmente un proyecto como este ahorra en otras cosas. Ahorra, por ejemplo, en costos sociales, lo que tiene que ver con la calidad de vida, pero también la proyección de la vida de las mujeres que pueden ser víctimas de violencia. Ahorra al gobierno nacional, por todo lo que el gobierno tiene que invertir en medidas de protección, en seguridad, pero también en medidas de protección pensadas en salud, ¿sí? Entonces, ahí hay unos costos que hay que analizar. Y también lo que significa, incluso en los Andes nos propone una línea que sea lo que ahorra en temas de la empresa privada, porque los temas de seguridad y de protección también vinculan a la empresa privada en esto. Entonces, es decir, y cómo es posible pensar que, por el contrario, un proyecto como estos, más que aumentar el gasto, lo que hace es que ahorra presupuestos a la nación. Además, porque creo que lo mencionábamos antes de empezar este podcast, te decía que hay una idea de cómo
atender, digamos, y prevenir la violencia contra las mujeres, pues es mucho más económico, pero además que no se parte de cero, que ya hay grupos especializados, que ya hay profesionales especializados en esta atención, que hay instituciones que podrían cambiar algunas funciones y que eso sería parte de lo que no hay que gastar. O sea, no estamos diciendo que todo hay que empezarlo de cero, que es como lo que se imaginan o lo que intentan plantear aquellas personas que se oponen al proyecto. Pues Adriana, me parece un trabajo muy interesante, un proceso realmente amplio en el que han podido escuchar voces de distintas regiones, tocado intereses de mujeres de distintas partes, de personas LGBTI. Yo creo que va a ser realmente muy importante si se logra desarrollar esa investigación que estás mencionando, en la que está interesada la Universidad de los Andes, porque efectivamente el impacto fiscal pues hay que analizarlo de una manera distinta, no solamente los costos directos, sino el ahorro en costos indirectos. Probablemente nos quedan muchas cosas por conversar, pero bueno, este es nuestro segundo podcast. Les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotras, que se hayan interesado en escuchar lo que fue la intervención de Adriana como comisionada en la reforma a la justicia, que todavía continúa, pero bueno, que está llegando casi a su final. Muchísimas gracias. Bueno, no, pues muy, muy contenta de poder también compartir esta experiencia. Como bien dices, quedan muchos temas por conversar, temas que pasan por lo disciplinario, por la protección a las víctimas de violencias, por cosas que están vinculadas no solamente al proyecto de erradicación de violencias, sino al proyecto de humanización de prisiones, donde hemos propuesto, por ejemplo, que se elimine el delito de aborto. Creo que hay muchos temas donde las feministas y las abogadas feministas hemos también hemos querido estar y hemos estado, donde el caucus también se centró en la erradicación de violencias, pero también hubo propuestas, por ejemplo, del IMPAL para temas de justicia penal militar, de eliminar algunos temas del Código Penal Militar. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres insistió en que pudiéramos unir esfuerzos para que se elimine el delito de aborto. O sea, creo que las luchas en la reforma a la justicia Colombia Diversa fue muy enfática en que pensáramos en este concurso más diverso, para que la justicia se vistiera también de colores y fuesen otros y otras quienes impartieran justicia, y que pensáramos esta justicia que no solamente es penal, sino que tiene un enfoque mucho más amplio. Entonces sí, quedan como muchas cosas como por conversar, pero creo que esta primera mirada de este proyecto de ley, o de soñarnos la posibilidad de realmente erradicar las violencias contra las mujeres, realmente que la justicia empiece a preocuparse por lo que le pasa a las mujeres y a las niñas y a las personas LGBTIQ+ en este país, y que eso le importe a la justicia y tenga respuestas en justicia, pues tiene mucha tela por cortar. Y bueno, seguramente en otro capítulo de nuestro podcast podremos nuevamente conversar en nuevos episodios sobre el tema. Más Humanas Podcast. Conversaciones, reflexiones y análisis con perspectiva feminista.